Hola, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a explicar lo que es la suma de vectores por descomposición rectangular. Lo primero, para hacer la suma de vectores por descomposición rectangular debemos seguir unos pasos. Primero, ubicamos los vectores todos en un plano de coordenadas cartesianas. Es decir, hacemos coincidir los vectores con el origen del plano y le ubicamos la magnitud, la dirección y el sentido. En este caso vamos a sumar 4 vectores. Un vector A que mide 400 newton, tiene de magnitud 400 newton. Un vector B aquí ubicado que tiene de magnitud 300 newton. Vector C de magnitud 200 newton y un vector D de magnitud 500 newton. La dirección del vector A aquí, la dirección del vector A es de 30 grados. Sentido, está del norte a este, aquí lo indica aquí, del norte al este. El vector B tiene una dirección de 40 grados y el sentido es del sur al este. El vector C tiene una magnitud, ya lo dijimos, de 200 newton. La dirección es 70 grados. Sentido va del norte al oeste o al occidente, como quieran llamar. Y el vector D, la dirección es de 90 grados. Miren que, ¿por qué? Porque el ángulo se forma con este eje positivo de las X aquí en este caso y llegaría aquí, ¿no? Entonces aquí me forma 90 grados aquí y tiene una dirección dirección sur, porque no está en medio, sino que queda sobre el eje sur. Entonces la dirección es sur. Ese es el primer paso, ubicar allí en ese plano de coordenadas cartesianas los vectores. Como segundo, vamos a hallar las componentes del vector. Hallamos las componentes del vector, por lo tanto debemos hallar las componentes en X, las componentes que las vamos a llamar las componentes en X de sub X, van a ser las componentes de los vectores en X. Esas componentes las hallamos multiplicando la magnitud del vector por el coseno del ángulo que formen con el eje X. Y las componentes en Y, las componentes que las llamaremos componentes en Y del vector, van a ser la magnitud del vector. A veces algunos colocan el vector ahí entre barras, pues indicando que es el valor absoluto, que vendría siendo la magnitud. El vector multiplicada por el seno del ángulo que formen con el eje X. Ya nosotros en un video anterior explicamos precisamente cómo encontrar estas componentes, ¿no? Aquí tenemos entonces, bueno, vamos a hallar la componente del vector A en X. Entonces viene siendo la magnitud del vector, que son 400 newtons. Lo vamos a multiplicar por el coseno de teta. Aquí tenemos el vector A. El vector A, miren que forma un ángulo de 30 grados, pero con el eje Y. Entonces el ángulo que yo debo considerar es el que me forma con el eje X, ya que es el complementario. Por lo menos si este es de 30, entonces teta aquí debe ser un ángulo, el que voy a considerar teta debe valer 60 grados. Entonces, por lo tanto, aquí sería por el coseno de 60 grados. ¿Por qué? Porque 60 más 30 sería 90, ¿no? Entonces debo considerar es este aquí, porque me forme con el eje. Entonces aquí tenemos que A sub X va a ser igual a 400 newtons multiplicada por el coseno de 60, el coseno de 60 grados, ¿no? Entonces ustedes aquí pueden calcularlo, ¿no? Coseno de 60 grados, eso da 0.5. Coseno de 60 es el mismo seno de 30, 0.5. Entonces A sub X en este caso viene siendo 400 por 0.5 da 200 newton. ¿Cómo determino yo el signo del valor? Miro la proyección para determinar
en qué está ubicado el vector. Aquí tenemos, lo proyectamos aquí, en qué está la componente, ¿no? Miren que al hacer la proyección, este viene siendo A sub X, está en el eje positivo, en el eje positivo de la X, por lo tanto esto es positivo, ¿no? Positivo, tiene valor positivo, A sub X es positivo. A sub Y, miren también que lo proyecto aquí, y tiene también A sub Y, este es A sub Y, miren que está sobre el eje positivo, por lo tanto A sub Y también va a ser positivo. Entonces aquí colocamos A sub Y, viene siendo igual a 400 newtons multiplicada por el seno de 60 grados, por el seno de 60 grados. Entonces A sub Y viene siendo igual a 400 newtons multiplicada por 0.86. Ya nosotros dijimos que podemos redondear ese valor, eso nos da 0.9, 0.86, ahí en el cálculo, ahí en la calculadora. Entonces A sub Y daría 360 newtons. Este valor es positivo. Entonces ya allí hemos encontrado las componentes puedo irlas colocando acá para luego sumarlas, ¿no? Porque entonces ya tengo que A sub X tiene un valor de 200 newtons, y tengo que A sub Y tiene un valor de 360 newtons positivos. Entonces, y ahí para después hacer la suma, que es el paso siguiente, ¿no? Pues vamos al segundo paso, que es calcular las componentes. Ahora hacemos lo mismo con el vector B, ¿no? Hacemos lo mismo, entonces calculamos B sub X. B sub X viene siendo el valor, la magnitud de B, que es 300 newtons, multiplicada por el coseno del ángulo. Aquí tenemos B, está ubicado aquí. Miren, también pasa lo mismo, el ángulo aquí es de 40 grados, pero con el eje Y, con el eje negativo de la Y, y resulta que tiene que ser con el eje negativo, con el eje perdón de las X, por lo tanto debe ser el ángulo complementario en este caso. Si este es 40, para llegar a 90 me faltan 50 grados, entonces aquí este mide 50 grados, por lo tanto aquí será por el coseno de 50 grados. Por lo tanto, B sub X viene siendo igual a 300 newtons multiplicado por el coseno de 50. Calculamos coseno de 50 grados. Coseno de 50 da 0.64. Acuérdense que el redondeo 0,64. Hacemos, miren que este es menor que 5, por lo tanto tomamos 0,6 aquí. Por 0.6. Entonces B sub X viene siendo igual a 180 newtons. ¿Qué signo tiene? Miremos a ver. B sub X, proyectamos B sobre el eje aquí, miren que queda aquí. También este es B sub X. La proyección está en el eje positivo de las X, por lo tanto B sub X viene siendo positivo también. Ya nos da 180 newtons. Entonces aquí tenemos A sub X, B sub X nos da 180 newtons. Y procedemos a encontrar B sub Y. Viene siendo el valor del vector B, ya que es de 300 newtons, multiplicado por el seno de 50 grados. Seno de 50 grados. Por lo tanto, aquí tenemos que B sub Y viene siendo 300 newtons multiplicado por seno de 50. Bueno, encontremos cuánto es seno de 50 grados. Eso nos da 0.76. Vamos a trabajar con una cifra decimal. Miren que este número es mayor que 5. Por lo tanto, aquí se le suma 1. Cuando es menor, como en el caso anterior, que era menor de 5, se deja igual este primer número que tengo aquí, que es el que voy a considerar.
aquí que se redondea a 0.8, quedaría 0.7, como este es mayor que 5 se redondea a 0.8, redondeamos, aquí nos queda 0.8, entonces B sub Y viene siendo igual a 240 newtons. Proyectamos para mirar digamos, el signo, si es positivo o negativa la componente. Entonces miramos aquí, proyectamos aquí, proyectamos, hacemos la proyección y miren que B sub Y queda en el eje negativo de la Y, por lo tanto B sub Y es negativo, este valor es negativo, entonces menos B sub Y tiene un valor de menos 240 newton, menos 240 newton. Aquí ahora procedemos a encontrar las componentes de C, procedemos a encontrar las componentes de C. Vamos a ver. Entonces miremos, C sub X va a ser igual a lo que vale el vector C. En este caso C tiene 200 newtons, la magnitud es de 200 newtons. Entonces tenemos 200 newtons multiplicado por el coseno. Miren, el ángulo está formado ¿con qué eje? Con el eje Y. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que debe estar con el eje X, que es que lo debemos considerar. Por lo tanto, aquí el complemento de 70 es 20 para llegar a 90, ¿no? Sería 20 grados, entonces por el coseno de 20 grados. Entonces C sub X viene siendo igual 200 newtons multiplicado por el coseno de 20 grados. Buscamos aquí el coseno de 20 grados. 0.93. Miren, 0.93. Como voy a tomar una cifra decimal, esta es menor que 5, por lo tanto queda 0,9. Aquí redondeo a 0. Esto es lo que se conoce como redondeo a 0.9. Entonces 200 por 0.9. Entonces C sub X viene siendo igual a 180 newtons, que es lo que obtengo de multiplicar 200 por 0.9. 180 newtons. Aquí tenemos, aquí tomamos ese valor, C sub X, 180 newtons. También, miremos qué signo tiene C sub X, ¿no? Proyectamos aquí el vector, le hacemos una proyección hacia el eje, miren que queda donde, en el eje negativo, por lo tanto vale menos, el valor es negativo, C sub X es negativo, es menos 180 newtons, menos 180 newtons. Y hallamos ahora C sub Y corresponde a tener 200 newtons multiplicado por el seno de 20 grados. Por el seno de 20 grados. Entonces, ese seno de 20 grados, hallamos aquí seno de 20 grados. Tenemos que esto nos da 0.34. Entonces aquí truncamos aquí, vamos a tomar una sola cifra, esta es menor que 5, por lo tanto tomamos 0.3. Entonces C sub Y es igual a 200 newtons multiplicado por 0.3. C sub Y viene siendo igual a 60 newtons. La componente es positiva o negativa. Bueno, proyectamos el vector aquí. Miren que se hace la proyección aquí, ortogonal aquí tenemos que la componente C sub Y queda sobre el eje positivo, por lo tanto este valor es positivo. Ahora procedemos a encontrar las componentes del último vector, que es el vector D. Entonces D sub X es igual a la magnitud del vector, que es 500 newtons multiplicado por el coseno del ángulo
que forme aquí con el eje X. Como el vector está aquí ubicado, miren que está ubicado sobre el eje de las Y, entonces yo mido el ángulo desde aquí, desde el eje de la X aquí hasta el eje de la Y. Claro que esto aquí mide 90 grados, entonces será por el coseno de 90 grados. Así que D sub X viene siendo igual a 450. Perdón, no. Coseno de 90 sería 500 newton multiplicado por el coseno de 90, que es 0. Es decir que D sub X, 500 por 0 es 0, ¿no? D sub X tiene un valor de 0 newton, ¿no? Tiene un valor de 0 newton. Entonces D sub X, esta es la componente D sub X, lo que mide 0 newton. Y procedemos entonces pues a hacerla, encontrar la componente en el eje de las. Procedemos entonces a encontrar la componente del vector D en el eje de las Y. Entonces tenemos aquí D sub Y es igual a la magnitud del vector 500 newton multiplicada por el seno de 90 grados. Multiplicada por el seno de 90 grados. Entonces D sub Y, la componente de este vector D, viene siendo 500 newton. Seno de 90 grados es 1. Vale 1. Entonces D sub Y es igual a 500 newton. Ahora, ¿qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? Miramos aquí que está sobre el eje negativo de la Y, entonces es negativa la componente. Aquí tenemos que C sub Y, aquí no escribimos el valor de C sub Y, aquí tenemos D sub Y vale menos 500, D sub Y es menos 500 newton. Aquí ahí vamos a mirar porque no vamos a mirar el valor de C sub Y. El valor de C sub Y que este valor se nos pasó escribirlo. Bueno, luego de que ya hallamos todas las componentes, este fue el segundo paso, vamos a un tercer paso. ¿En qué consiste el tercer paso? El tercer paso ya es sumar todas las componentes que teníamos en X y sumar todas las componentes que tenemos en Y. Esto, vamos a utilizar este símbolo, que es como una W aquí acostadita aquí, se llama este símbolo sigma. Sumatoria de los vectores en X. Es decir, sumar todos los vectores, sumarlos algebraicamente, claro está, ¿no? Es decir, los que tienen signos positivos se suman y se les resta los que tengan signos negativos, ¿no? Y se suma también todos los vectores en Y. Ese es lo tercero que se hace. Entonces aquí sumamos 200 más 180 da 380, menos 180 da 200 newton, más 0 da 200 newton. Es decir, si sumamos los vectores en X, la suma nos va a dar 200 newton. Esa es la suma. Y procedemos a sumar los vectores que están acá en Y. La suma, también utilizamos sigma, que es sumatoria de vectores en Y, la sumatoria de todas las componentes en Y, es igual. Aquí tenemos dos positivos, 360 más 60 da 420 positivos, 420 newton, menos, aquí tenemos negativos, tenemos 240 y 500, eso nos daría 740, menos 740 newton. Entonces se procede a hacer la resta de 740 menos 420, ¿no? Aquí tenemos aquí que esto nos da
4 menos 2, aquí tenemos 320, ¿no? 320. ¿320 qué? Aquí cuando yo estoy restando dos cantidades que tienen signos diferentes, sumando, eso se conoce, la suma de dos cantidades que tienen signos diferentes, dice se resta, y se le coloca el signo del número mayor. En este caso el número mayor tiene signo negativo, 740 es el número menor, por lo tanto el resultado debe ser negativo. Aquí nos da esa resta nos da menos 320, es decir, la suma de los vectores en Y, da como resultado menos 320 newton. Allí pues hemos abordado el tercer paso. El cuarto paso ya consiste en encontrar el vector suma. El vector suma, ¿cómo lo encontramos? Utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Por qué el teorema de Pitágoras? Porque es que aquí lo que tenemos es que el vector X, que es positivo, fíjense, viene aquí la suma de los vectores, pues nos da 200 newton hacia acá. Y tenemos un vector negativo, es decir, hacia acá en este de 320. Ya, aquí. O sea, tendríamos uno hacia acá, uno hacia acá. ¿Qué sucede? Que a la larga entonces tendríamos que utilizar aquí para hallar el vector, tendríamos que usar la descomposición rectangular. Aquí utilizamos un rectángulo y el vector suma nos vendría dando en un sentido así, en este, y se nos forma nuevamente aquí un triángulo rectángulo donde nosotros allí conocemos el cateto opuesto, conocemos el cateto adyacente y vamos a encontrar la hipotenusa. Entonces se utiliza por eso el teorema de Pitágoras para hallar la hipotenusa. Entonces, ¿cuál es ahí en este caso? Sería el cateto opuesto, que sería la suma de los vectores en X al cuadrado, más el cateto adyacente, que es la suma de los vectores en Y, eso al cuadrado. Entonces la raíz cuadrada de eso nos viene dando lo que es la hipotenusa, que en este caso sería el vector suma, ¿no? El vector suma viene siendo para nuestro caso la raíz cuadrada de 200 newtons elevado al cuadrado más menos 320 newtons elevado al cuadrado. Miren que aquí este número negativo al elevarlo al cuadrado nos va a dar una cantidad negativa. ¿Por qué? Porque menos por menos nos va a dar más. Como resultado el número se convierte en positivo por ser el inverso. Aquí tenemos que esto tendríamos la raíz cuadrada de, aquí sería 200 al cuadrado, ¿no? Me está dando 40.000 newton al cuadrado. Y aquí vamos a encontrar 320 al cuadrado, ¿no? Eso nos viene dando 102.400 newton al cuadrado. Aquí tenemos que llevar la raíz aquí. Esto siempre debemos tener en cuenta que la raíz cobija hacia acá. Entonces tenemos aquí, vamos a hacer la suma, 102.400 más 40.000, ¿no? Eso tenemos 142.400. Entonces aquí tenemos que el vector suma viene siendo igual a la raíz cuadrada de 142.400 newton al cuadrado. Por lo tanto, el vector suma
vector suma aquí, vamos a encontrar aquí esta raíz cuadrada de 142.400, nos da 337, vector suma es 377, perdón, 377.35, o sea, sería 4.4. 35 está más cerca a 40. 337.4 newton al salir aquí de la raíz. Entonces, el vector este es la magnitud del vector suma. Esto es lo que mide la suma de los cuatro vectores. Entonces, ¿qué sucede? Yo aquí tendríamos esto, ya hasta aquí encontramos la suma del vector, pero nosotros podríamos hacer lo siguiente. Yo vengo y ubico aquí lo que les decía en un plano, nuevamente estas componentes aquí. Miren que aquí nosotros obtuvimos aquí un vector de 200 newton hacia acá, un vector de 200 newton aquí, y un vector de 320 newton aquí hacia acá negativo. Un vector es la suma de los vectores en X, es este. Y esta es la suma aquí de los vectores en Y. Entonces, utilizando el método del paralelogramo aquí, el vector suma que nosotros encontramos es este, ¿no? Este que estoy dibujando aquí. Este vector suma, perdón, este es lo que encontramos, que es el vector suma. Este vector suma encontramos que mide 377.4 newton, la suma y representa la suma de los cuatro vectores que nosotros tenemos. Pero aquí no conocemos cuánto mide este ángulo, que es el ángulo que forma aquí con el eje X, ¿no? Desconocemos eso. Entonces vamos a explicarle ya al final cómo encontrar ese ángulo, ¿no? Ese ángulo teta. Para eso voy a utilizar aquí la función inversa de la tangente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo aquí tengo que este ángulo aquí viene siendo aquí la componente, la suma de los vectores en Y viene siendo el lado opuesto, y la suma de los vectores en X el ángulo adyacente. Entonces yo tendría, perdón, que la función tangente en este caso, la tangente de teta viene siendo la suma de los vectores en Y dividida sobre la suma de los vectores en X. Esta sería la función que voy a utilizar para calcular este ángulo. Entonces, la tangente de teta en este caso sería igual a la sumatoria de los vectores en Y que nos dio un valor aquí de ¿cuánto? Como entonces aquí la sumatoria de los vectores en Y es 142.400, tenemos entonces aquí sería la tangente de 102.400 dividido sobre 40.000, es la sumatoria de los vectores en esa parte no la tenemos.